después del 18. 18. Sí. Sí, la intendencia queda en manos, por segunda vez queda una mujer en la intendencia Sí. como intendente. Sí. O intendenta, Logro no sé cómo de- le gustará que le llame. Logro del encisismo, como dicen Andrea acá. Bruckmann, ya lo fue Macarena Silvana Rubio en su Goñi, momento. siempre polémica, le dice intendente. El cargo es intendente, pero no vamos a polemizar nosotros. No, pero es la actual presidenta, está a cargo del deliberativo. Está a cargo de la comunal Junta. ahora. Ah, claro, el del Silvana Goñi receso. Es la presidente La presidente. o la presidenta de la comisión presidente. permanente. Permanente. Bien, esto es lo que sucede a nivel político partidario con candidaturas a definir y otras definidas. Hemos sobrevolado, falta más. Sobrevuelo que pero ya está. lo vamos a analizar. Me faltó agregar del Frente Amplio que se propuso por un grupo que se formó afuera, en el que se definen como docentes, pero que en realidad hay muchos sectores representados. Esto es una definición de lo que uno ve de afuera, guste o no guste, si bien hay, o si bien la mayoría son docentes, profesores, trabajadores de la educación, para englobarlos a todos, porque no hay solamente profesores y docentes, hay trabajadores de la educación. También allí hay muchos representantes de sectores partidarios dentro del Frente Amplio. Por lo cual, uno es una combinación, es un cóctel. Puede ser un cóctel. No, hablemos en términos. En términos veraniegos, Qué toman elegante, un cóctel, qué toman elegante. un. Después vamos a hablar de grupos Exacto. rebeldes. Exactamente. Ahora es cóctel. Es un cóctel. Bueno, es un cóctel. pero han creado un candidato, ¿eh? Exacto, apareció una candidata. Están en el proceso de creación, que ahí, por eso me decía, yo le decía, de la crisis del Frente Amplio, yo creo que ese es un ejercicio que al Frente Amplio no le hace mal, pero lo veo tardío. Si hubiesen empezado con la creación del candidato, o de la candidata, en este caso es una candidata, que sin querer se les anticipó Robert Silva cuando estuvo acá en primera hora. Robert Silva confundió a Eleonora Lorier con Mariana Lorier. Y cuando yo le pregunté y le dije que en ese grupo estaba la directora del SERP, Robert Silva dijo, sí, es candidata. Anticipó. Premonitorio. Premonitorio, Robert Silva. Bueno, yo creo que no es un ejercicio que le haga mal, no solamente al Frente Amplio, a ningún partido. Al sistema. Lo que pasa es que al sistema. Se ha, lamentablemente, como en todos los ámbitos, nos ha sucedido. Es más, termino, Sí. y sin querer o sin pretender caer en la crítica de por qué no lo hicieron antes. No, mejor que eso. Mejor que eso. ¿Por qué demoraron tanto? Porque ese ejercicio, ¿usted cuándo sabía que hay elecciones en mayo? Bueno, ¿Cuándo sabía? desde hace 5 años. Desde que se hacen desde el año 85 No, que se retomó el sistema democrático. Está bien, Después que vino la reforma constitucional. Pero me refiero ya sabíamos a que mayo. Claro, en mayo ya sabíamos que existía. Mayo estaba a la vuelta de la esquina. Mayo existía. Mayo existía. Siempre existió. Y se que decía, no se veía. a Ayala, no hay octubre sin mayo. Exacto. Entonces, ¿por qué no se empezó la construcción ahí? ¿Es una interrogante? Yo creo que es producto de eso. Para mí es producto de la crisis. Que es un frente en crisis, que no está mal la crisis. No te deja ver. Claro, pero a su vez la crisis permite generar movimientos y cambios que a veces los resultados se ven en forma de corto plazo y otras veces en el largo plazo. Bueno, sí, o sea, las dos cosas entonces se explican por la crisis. Exacto. O la crisis le hace bien para explicar la crisis le hace bien cosas. Para cualquiera de las dos. Sí. Ya sea que obtenga resultados. Oportunidad en el caos, como dicen los chinos. Corto o largo plazo. Pero ¿por a dónde iba bien, usted? por ahí. Y quería ir a otras situaciones que se han dado. Hay que salir a preguntarle a Cabildo Abierto qué va a hacer urgente ahora, ¿no? Porque ahora quedó la pregunta en el aire. Bueno, Álvaro nos dice, no es Álvaro Vega, no es tan descabellado que el FA asuste al Partido Nacional o pueda ganarle si recurre a los... A ver, se me fue. A los dedos. Sí, tengo que buscar a los candidatos naturales del FA en el departamento. No puede inventar candidaturas que no suman. A 5 meses de la elección. Una lectura. Es una lectura posible. Por de un colega igual que es posible. Yo no sé si asegura la naturalidad de los otros candidatos. Exacto. Tampoco no sé ¿Qué si es natural a esta altura del partido? ¿Qué es natural hoy cuando, por ejemplo, no se percibe que definitivamente, una cuestión con la que se ha insistido constantemente, Juan Giacheto, por ejemplo, vuelva
vuelva a aparecer él como candidato. Incluso dentro del Frente Amplio hacen ese ejercicio constantemente y lo siguen haciendo. También eso es producto de una crisis. Sí, lógico. No aceptar de una vez por todas, mirá, Juan ya les dijo que no. Concentrémonos en otra cosa. En Eduardo o en el Leonora, en Mariana. En Mariana o en Álvaro Vega. Concentrémonos en lo que nos tengamos que concentrar. No sé, yo qué sé. Veremos cómo termina ese cóctel. Veremos cómo termina el cóctel. Si termina en rebeldes, como dije yo, o el cóctel mejora. Bien, de las situaciones que se dieron el año pasado para también, en otros ámbitos. Sí. Aspectos que tienen que ver con la economía. Molino Florida, polo logístico. Uh-huh. Y claro, y las dos caras de un mismo sector. El sector lechero, mal. Sí. El sector ganadero, exultante. Sí, yo creo que durante la campaña electoral se compró en demasía que la afectación del sector del rubro campo era general. Yo no sé si se pretendió vender eso, no lo sé, tal vez sí, o si los mensajes no fueron lo suficientemente claros o la gente no captó suficientemente claro el mensaje, porque hoy hemos cerrado el año con dos sectores, la lechería y el arroz severamente afectados, pero con todo lo demás con bien de bien. Pipones, más como se decía antes. Más que bien de bien. No, pero más que bien de bien porque... si llegan a precios récord de la carne, por ejemplo. Está, cuando llegan a récords de ventas, o de colocación, o de índices. Bueno, a punto tal, una acotación, ¿cómo se logran esos récords? Entre paréntesis, que el futuro ministro de Ganadería termina diciendo lo mismo que se venía diciendo desde hace mucho tiempo. Uruguay seguirá importando carne, claro, porque vende mucha carne. Es sencilla la conclusión. Claro, mucha gente dice, no podemos comer asado y tenemos las vacas. Bueno, pero o comemos asado o vendemos carne. No hay mucha chance en todo esto. Por ahí los precios se disparan. Y es más, una demanda como la que existe. Además del problema propio de la lechería y además del problema propio del sector arrocero, en el que hay que analizar muchas cosas que inciden, lamentablemente no es solo una. Uno de los mayores problemas que tiene el campo es justamente que afecta la gran producción a veces que tiene que ver con el abigeato, con los animales. Exacto. ¿Tá? Y es un problema conexo. Es un problema porque el sector funciona. Si no, no tendría problemas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y así ocurren algunos otros más. ¿Tá? Porque ahora no tenemos, o nos hemos alejado, gracias a algunas lluvias, del déficit hídrico. Pero cuando se siente déficit hídrico, por ejemplo, afectación. Ahí tenés otro problema más. Pero claro, pero afecta ¿por qué? ¿Por qué afecta, Alberto? Porque se produce menos. Porque y el sector lo siente, ya está pegado. Ahí está, porque hay un sector que está conformado, funcionando, andando. Ese es un aspecto muy importante. Y yo creo que con la lechería, el otro día lo escuché a Uriarte en una entrevista previa, que estuvo haciendo nuestro compañero Álvaro Melgarejo. Uriarte decía que Uriarte, que estuvo en Nueva Zelanda, que vivió, que desarrolló gran parte allí de su tarea como productor rural y que fue profesor de la Universidad de Nueva Zelanda en esta área específicamente, en el área de la Nueva Zelanda puesto como ejemplo muchas veces. Como ejemplo, bueno, cuidado con Nueva Zelanda, dijo Uriarte. Porque, es más o menos con Chile, con lo que le pasó claro, porque el pico de la lechería ha tenido algunos problemas. Uriarte lo bueno para quien va a ser ministro es que cuenta con la experiencia y por lo menos cuenta con el factor. Sí, el haber estado en el terreno. Eso es tremendo. Para todos nos pasa lo mismo. Sí. Yo siempre decía, nosotros que hicimos periodismo en bicicleta. Claro. Y a pie. Claro, exacto. Es decir, no es que diga, qué mérito. Son experiencias de vida distintas. Yo saludo, insisto. Son experiencias de vida distintas. Me alegro que Uriarte cuente con esa experiencia. Eso es fundamental. Porque por ahí puede haber un atisbo de resolución para el problema de la lechería. Álvaro nos aporta un dato. Hay países que pagan $3.000 anuales por hectárea de subsidio. La lechería está en crisis en todo el mundo. Sí. Álvaro Melgarejo de esto sabe. Sí. Claro, lo vengo diciendo. A ver, yo sé que
No es para vos, Uriarte. Claro. Pero yo le he dicho a mucha gente, ¿por qué no subsidiamos de una vez por todas las lecherías, como pasa en otros países? Y ya solucionamos el problema. Porque no va, a ver... Bueno, pero hay que ahorrar 1.300 millones de dólares por año. Y hay que ahorrar más también. No se va a poder subsidiar la lechería. ¿Por qué no? Bueno, Hay que mejorar estas son las cuentas que vamos a ver a nivel macro Es que se van a dar. Ojalá, Alberto. Porque, por ojalá ejemplo, esté en la discusión de esas cuentas. Bueno, pero esas discusiones no se están dando. Estamos siendo un país productor de carne, productor de leche, productor de granos, es decir, de materia prima, y no estamos produciendo conocimiento. Nos estamos quedando en lo básico. Tenemos lo seguro que vamos a vender. A nivel internacional, pasa como dice Álvaro, la lechería en los países desarrollados se salva porque el Estado lo subsidia. Hay países que pagan $3.000 anuales por hectárea de subsidio. ¿Uruguay está en condiciones de pagar $3.000 de subsidio por hectárea? No, no sabemos. No lo sé. Es decir, depende cómo se reparta la torta. Claro, cerremos todas las cuentas, pasemos una raya en este momento en el sector. A ver, ¿no será más caro que toda la banca que está generando préstamos, condonando deudas, redistribuyendo para que el productor pueda pagar, el más chico, el más grande? Si pasamos raya, ¿no será eso más que el subsidio? ¿Y no le saldrá más barato al país? Porque yo hago esta pregunta, yo hago siempre esta pregunta en el ejercicio del tema de la lechería. ¿El mundo va a dejar de tomar leche? ¿Uruguay va a dejar de tomar leche? ¿Argentina, Brasil? No van a dejar de tomar. Es más, no solo eso, van a tomar cada vez más. El tema es los precios que se paguen por esa leche. Eso ¿Y es. cuánto producen los demás? Y bueno, pero... Porque antes, por ejemplo, Europa no producía la cantidad de litros de leche que produce ahora. Sí, claro, sí. Ni Estados Unidos. Sí, ni el que fija los precios. Entonces, exacto. Entonces, es decir, hay una situación, por eso decíamos los años de 2 años, no son años de 365 días. El mundo hoy es más complejo. Los problemas de la lechería que se arrastran desde hace ya 4 años van a seguir. Año. Sí, mire, yo en ese Sin sentido, embargo, a nivel del sector cárnico, no. No. Va a ser otro. No. El frigorífico es buena noticia por el frigorífico. Bueno, vamos a volver a los que estaba. Usted me hablaba del molino. Vamos a empezar por el molino. Bueno, Nelson Más dijo hace algunas horas a TV Más que el sector harinero sigue siendo muy competitivo. Despiadadamente competitivo, dijo. Y no le queda otra al molino que, además de tener la planta ahora que inauguró el 17, tener que ayornarse, tener que modernizarse para seguir en ese mercado competitivo. Invertir y seguir compitiendo. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso no es una mala noticia. No, eso es una excelente noticia. Exactamente. Eso quiere decir que hay posibilidades de que en el sector harinero, el Molino Florida y sus trabajadores puedan seguir compitiendo. Hay que también ahí poner... Ojo con las cuentas. Exacto. Y hay una buena noticia de que por ese lado no va a faltar trabajo en Florida. El molino no cierra, al contrario. Claro. Las perspectivas son auspiciosas. Si todo se hace bien, puede pasar lo mismo en el frigorífico. Porque la perspectiva del frigorífico con colocación de carne en China también es positiva. Y ojalá siga todo lo que ha pasado en torno a eso, ¿no? De seguir haciendo contacto, que los chinos... Miré que yo fui a una presentación de los chinos, tamaño el 1. Sí, estamos lejos. Es un bocado, ese frigorífico es un bocado. Así que... Una pildorita. Sí. ¿Se acuerdan de las pildoritas? Sí, ya no se venden más, claro, ya venden pildoritas. Pero no sé, no he visto acá. No. He comido recientemente, pero no de acá, de Montevideo. Por eso le digo que no. Pero ese sí, para los chinos. Claro. Pero bueno, y después el desarrollo del polo logístico, que para mí va inevitablemente atado con el atado con el tren, ¿no? Va atado con el tren. ¿Y ahí qué va a pasar? Porque ahí es donde tenemos un conflicto de intereses en Florida. En la sociedad. Porque es la sociedad más parte del gobierno nacional que no están de acuerdo, porque por más que en la sociedad diga que no es que no esté de acuerdo con el tren, no está de acuerdo con el trazado, el cambio de trazado va de la mano con un aumento de la inversión, pero hay gran parte del gobierno que va a asumir en marzo que no está de acuerdo con la inversión. Es más, perdón, la Intendencia de Florida no le pagó a un técnico para que estudiara un nuevo trazado en Florida. Exactamente.
Son indicios, ¿no? Sí, pero Pero la rural necesita el tren. La rural necesita el tren. Y yo le doy otro indicio. Antes de que terminara la licencia de la construcción, se acaba de construir una suerte de bypass, de pequeño bypass en Santa Teresa. Los floridenses vayan, Hasta un poquito ahí. agarren ruta 5, vayan hasta Santa Teresa, ahí hasta la salida después de la Conaprole, y les va a llamar la atención un gran movimiento de terreno que hubo, donde el tren pasa un poquito más allá y hay toda una explanada que antes no estaba, y es indudablemente eso es un bypass para que un tren se desvíe de la circulación cuando venga otro y viceversa. Exacto. Y está hecho. Y está también la empresa de adoquines de hormigón, de los durmientes de hormigón. En la misma planta de la rural. Otro problema del progreso. Yo creo que son problemas del progreso, ¿no? Son dolores de crecimiento. Son dolores de crecimiento que va a tener Florida. Porque por un lado tenemos a la sociedad. Pero el tema es que la sociedad discuta esto. Pero y la sociedad está reclamando justamente. Los partidos políticos lo están discutiendo, Alexis. No. Están lejos. Ahí está. Están lejos de esta jugada. Hagamos este ejercicio. Parte de la sociedad, una parte de la sociedad está discutiendo un problema con toda lógica y con toda justicia. Sí, pero porque los afecta directamente. Porque los afecta. Porque a quienes no afecta directamente no lo están discutiendo. No lo discuten. No, y el resto. Lo ignora totalmente. Y el sector político, salvo el que. Balconea. Para mí la balconea. Sí. Y yo no sé, no quiero ser injusto, ¿no? Porque no, estamos de acuerdo. Alguno que tuvo alguna idea o alguna reacción, pero me parece que se respondió por la presión de esa parte de la sociedad. Me parece. Sí, el pago del técnico por parte de la Intendencia es como para ponerle un paño frío, para aliviarle un poco la fiebre con un paño frío. La Intendencia tiene que hacerlo porque tiene el ejemplo de Sarandí Grande, pero que salió con otro resultado igual. Lógico. Y que tenía posibilidad. Yo no sé si en Florida está esa posibilidad. No, porque además es Florida, 25 de mayo. Hay un técnico que dice que sí, pero hay un estudio técnico que dice que sí. El tema es que toda esa inversión que está... que está a la 60 hecha, impecable. Pero por eso... Y que costó baratísima comparado con lo que se pagó antes la obra de la 60. No sé el costo. ¿Te vio, no? No creo que son 14... ¿Con la anterior? ¿Con la anterior? Con la anterior, sí, claro. Costó barata. Sí. Costó más de 9 millones la obra anterior y no duró 2 meses. Y ahora sí. Como ya dije aquí alguna vez, el puente pintado es una obra extraordinaria. Las que entran dentro del ABC no son extraordinarias. Estamos de acuerdo. Por más que las pinte extraordinarias. ¿Qué pasa con la calle 60? Quedó bien, tiene que quedar bien. ¿Qué suponían que digamos? ¿Que quedó mal? No podemos decir. Pero no quedó mal. Quedó mal la otra vez que gastaron más de 9 millones de pesos. La otra vez quedó mal. Y ahora sale 14 millones y hacen carpeta. Es decir, eso es lo que a mí no me cierra, pero bueno. Bueno, habría que preguntarle a... ¿Cómo es que con las piedritas... Habría que preguntar a la Intendencia. Claro, sería interesante saberlo, ¿no? Pero quedó bien. Quedó bien, y entra dentro del proyecto del fideicomiso. Pero quedó bien, pero no es extraordinario. No, es lo que tiene pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me detengo, Alberto, en el punto? Porque sí es muy importante, anote López, es muy importante para la gente que se le llenaba la casa de tierra, que más de una vez tuvimos que ir a cubrir. Sí. Que vivían allí. No, y los accidentes que hubo por la calle Angosta. Que vivían con los accidentes por la calle Angosta. Sí, es cierto que cubrí más de un accidente. Sí, por eso. Las puertas y las ventanas cerradas porque vivían con la tierra hasta la médula. No podían comer. ¿Usted sabía que tenían problemas para comer en la calle 60? ¿Tenían problemas? Porque, porque se le llenaban los platos de tierra. Los cubiertos de tierra. Por eso le dije al intendente que tomara nota, si quiere, para destacar después. Hay un antes y un después para esa gente. ¿Qué pasa? Como yo no vivo allí, no voy a tener esa sensibilidad. Por eso digo, para mí no es extraordinaria. Pero le puedo asegurar que para el que vive en calle 60... Es tan chocho. Igual que para la gente de 25 de mayo y toda la zona sur del departamento que nos están viendo. El cruce, sí. En la carretera como se está haciendo ahora. Ahora se está haciendo, se está reparando como debía hacerse. Se hizo la carretera, se hizo. Viene, no se ha terminado todavía. Era un paisaje lunar. Claro, pero viene bien. La que no le dan con la tecla es la de Berrondo 25 de mayo, que esa es municipal. Y esa... Sigue gastando plata. No sé. Y no se sabe qué va a pasar. No sé. El otro dato importante que quedó del 19, exacto, del 19 para el 20, los Patrillos del 25 con su nuevo local,
que para Florida, para la Exactamente. sociedad, es un desahogo importante. Y eso a veces no se visualiza. Sí. Y hay que aprovechar esos lugares. Fue tremendo el desfile la última vez de los Patricios, y yo creo que incidió que los aparceros tuvieran donde disponer de espacio. Y por eso fue grande el desfile. Es un lugar, el local de los Patricios, los invito a ir, tiene que ir por atrás de la zona franca para que sepa, porque la calle no la conoce nadie por el nombre. No, decir, hay no. que poner un cartel ahí. Hay que poner carteles. No, en serio. Sí, carteles indicadores que vayan. No, pero esto para Gervasio Martínez. Sí, hay que poner carteles en esa zona. Exacto. Un tema que sé que te ha ocupado, el tema de los femicidios. Eso sigue dando. Sí. Y la violencia doméstica en Florida pega. Sí. Y el tema narcotráfico en Florida también. Tengo algunos datos reveladores. Yo tengo más que reveladores, lamentablemente, que involucran a muchísima gente. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Y además del narcotráfico, primero voy a ir al otro. Primero la violencia basada en género. No, lamentablemente, como yo ya lo he dicho más de una vez acá y lo he dicho en las ediciones noticiosas también, miren que hay muchísimos más casos de lo que nos imaginamos, pero muchos más. Y vemos lo que aparece. Mucho más. Yo creo que ahí hay que trabajar, hay que seguir trabajando y mucho, las autoridades tienen que seguir trabajando hacia adentro, puerta hacia adentro. Sí, porque es terrible. Es grave realmente. Terrible. Esto lo he dicho en alguna conversación informal, hoy lo voy a decir acá. Yo sé que puede ser un poco chocante y para uno mismo a veces, pero lamentablemente tenemos todavía en Florida muchos niños con padres pero huérfanos. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es... Bueno, pero... Y hasta literalmente. Que no se malentienda, esto no es defender algunas acciones que ocurren, pero cuidado cuando prejuzgamos a aquel joven, adolescente o joven, que participa de hechos delictivos. Eso es un ejercicio que habría que hacer mucho más. No sé cómo lo podrían implementar las autoridades para que de alguna forma se visualice sin revictimizar o sin volver a la persona al centro de la cuestión, sin hacerle más daño del que ya tiene. Creo que hay que repasar para atrás las historias de vida de las personas antes de juzgar. Alexis, esto no es defender, lógico. Es malo porque cosa, no. Hay que revisar mucho para atrás. Vamos a recordar seguramente en algún programa la entrevista con Mariela Hernández, que fue reciente, donde aportó datos reveladores y donde tenemos, por ejemplo, alrededor de 200 niños, niñas y adolescentes. Sí, 200. Que están bajo el sistema del tratamiento de INAU en las distintas... Exactamente, los distintos programas que atienden a la minoridad son alrededor de 200. ¿Le parece poco? Es un número, es un disparate. Y se necesitan más familias que se hagan cargo de niños, niñas y adolescentes. Se necesitan. Que se hagan cargo, que es importante, el hacerse cargo hoy día. Yo en esto se lo discuto a cualquiera. Yo tengo una cuestión con este tema, que lo hablo familiarmente, Alberto, yo estoy en desacuerdo con aquel que no se hace cargo porque va en detrimento de los que nos hacemos cargo. Así como todo el sistema tiene la obligatoriedad y que me parece bien y justa para que los que nos hacemos cargo tengamos que cumplir, incluso muchas veces con creces, como tiene que ser para asegurar el bienestar. Como corresponde. Me parece injusto que el sistema no apriete demasiado con los que no se hacen cargo. Y el sistema sabe de los que no se hacen cargo. Y no aprieta. Es la típica, somos pocos y nos conocemos. Sí, claro. Pero mire que yo le pongo... Mire que hay... Le voy a pasar el dato a Juan Pablo Silva, a él le gusta. Mire que reconocidos futbolistas, por ejemplo, que ganan miles, millones, donde la madre tiene que ir a pelear a un juzgado para que el hijo reciba la pensión alimenticia. No puede ser. Eso habla
Pero no, pero eso habla de la sociedad en que vivimos. De la sociedad en que vivimos. Hoy tuvimos más tiempo. No sé cuánto tiempo más podemos tener. Juan Pablo dirá y usted dirá. ¿Hay tormenta? No. Tenemos 15 minutos más, bueno. Porque hay una situación, vamos picando, seguimos picando. Yo voy tachando, ¿no? La última es la que más. La buena del 10 de julio se recuperó. El 10 de julio recuperó, es una excelente noticia. También hay un antes y un después ahí. Sí, una excelente noticia. Porque permite un montón de cosas. Lo que sí nos sigue faltando es el trabajo coordinado y en paralelo para poder aprovechar todas las instalaciones que tenemos. Es decir, ejemplo, yo vivo en el barrio Florida Blanca. Es hermosa la plazoleta que tenemos. Sí. Pero la actividad no condice con el uso que se podría estar dando. Ajá, usted dice yo creo que se podría utilizar mucho más. Sí. Pero claro, se necesitan recursos humanos, pero recursos humanos calificados, profesionales trabajando en el tema. Es decir, los temas sociales no son para improvisar, ¿no? Ahora no hay... Así como los temas económicos, es necesario tener gente que sepa de economía. Sí. En los temas sociales, usted no puede improvisar. No. Y en la complejidad social que vivimos, menos. Después no nos podemos quejar del impacto. Porque si yo, por ejemplo, ¿por qué voy a hablar de la complejidad social? Por lo siguiente. ¿Sabe cuántas bocas se desarticularon en el 2019 en Florida? Yo tengo un dato para hablar sobre eso, ahora que me quedó en el tintero. Gracias por hacerme bien, por eso les diré. ¿Sabe cuántas bocas son? Sí. 28. Sí. Allanamientos, cuando se hablaba de que allanamientos no se hacían. Sí. No, es tremendo. En Florida, sí, 53. Sí. Datos concretos. Y debe estar el número de personas procesadas ahí. Y se incautó. Personas procesadas, cantidad de procesados en el año 30. ¿Qué le parece? Se incautó pasta base, marihuana, cocaína, plantas de cannabis, armas de fuego, tirando porque seguro que tu memoria está recapitulando, y 6 vehículos. Sí. Es decir, la complejidad social lleva ¿a qué? A que nos asustamos porque en el puerto de Montevideo agarraron 4.000 kilos de cocaína que se iba. Bueno, ya seguramente se deben haber ido 24. ¿Está? Por favor. Pero acá en Florida, más, el otro dato que podemos dar, se están consumiendo drogas el director de aduanas que mucho. El director de aduanas dijo que se estaban cebando y aduanas los estaba esperando de brazos abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Ya había pasado. Quiere decir que ya se sabía que estaban pasando. Entonces vamos a esperarlo para agarrarlo con un buen cargamento, como es en la jerga del narcotráfico. En uno de los allanamientos que hubo en Florida, el impacto medido en dinero, en plata, ya hago el silencio para que presten atención. En uno solo, señor televidente, 5 millones de pesos. En Florida. En uno solo. ¿Tá? Esa misma boca, una boca grande, pero esa misma boca, y había hecho 16 viajes en el año. Y en uno que lo agarraron, el monto del impacto entre lo que tenía y lo que estaba manejando en ese momento fue de 5 millones de pesos. Cuando se dice que no hay dinero para tal o cual cosa, o que en la sociedad no hay dinero y que falta el trabajo porque no hay dinero, cosa. Señores, ¿cómo funcionan de una sola forma? Porque es así que funcionan de una sola forma esas bocas, ¿tá? Y el narcotráfico funciona de una sola forma. No funciona con tarjeta de crédito, señores. No. Funciona con dinero en efectivo. Constante y y sonante. Ese dinero en efectivo es dinero circulante de la sociedad. Que se roba, que se canjea, que lo que quiera, pero circula. Pero hay para robar. Exacto. También hay que medir esas cosas. Y hay otro aspecto interesante de eso, de ese impacto, que tiene relación con lo que yo le dije hoy en cuanto al prejuicio de la sociedad. Si se maneja ese monto de dinero, ¿tá? No lo maneja solamente los demás abajo. Está toda la sociedad complicada con este tema. Toda la sociedad. Así como estamos complicados con el tema de la violencia, es
Estamos complicados con el tema del consumo problemático de Mire que droga. no cabe acá en esta mesa. No, los 5 millones, yo me estoy tratando de imaginar 5 Pero, millones de pesos bueno, pero yo estoy hablando de un solo impacto, en uno. en un caso solo, en un hecho solo, en un viajecito solo, Y yo- que venían de Ciudad del Plata, de San José. El movimiento era interno encima, ¿eh? Sí, era de paso y en la vuelta. Por favor, por Bueno, favor. sí habrá que tener cuidado. Y por eso es que Digo, yo por no, lo menos... perdón. Insisto por el lado de que hay que tener gente capacitada en cada lugar. Claro, justamente, por lo que usted me decía, por eso le decía No, yo. es decir, porque veamos, la policía hace trabajo. Yo creo que la policía de Florida, Excelente. cierra un año de los que ha tenido mayor eficiencia, y eso es muy importante en el ámbito policial, ser eficiente, porque la implementación de nuevos códigos ha establecido que la policía tiene que llegar prácticamente con el tipo con las manos en la masa, ¿tá? Y traerlo con prácticamente todo lo que tenga a su alcance, el Sí, vehículo, las pruebas, las todo. armas. Por eso también tiene que ver ese aumento de elementos que se han sumado a las incautaciones. Tiene que venir con las armas que tenía, con el vehículo que andaba, con el dinero con el que se movía, y obviamente con todas las pruebas y con las evidencias. Le tienen que llenar de evidencia la mesa a la fiscalía, ¿tá? No es detalle menor. Lógico que Pero no. quien nos está viendo. Lo hizo y la no- policía perdón, de Florida. No, Eso. claro, pero, Le llenó la mesa a los fiscales. pero hay gente evidencia. también que la robaron y que se siente afectada y que quizás su caso no se resolvió. También, claro, como todo. Y para esa persona es el 100% de la afectación. Sí, por eso. Cuando uno mira la globalidad, es- pasa esto que decimos. El trabajo de la policía a lo largo del año fue eficiente, dio resultados. Claro. Los resultados son tangibles. Claro. Pero a mí me robaron la moto. O los casos de abigeato. Y no apareció, ¿viste? Entonces, para Claro. mí no es. Para mí es el 100%. Claro, y es entendible. Pero ¿qué pasa? En la línea de la eficiencia, la policía de Florida está, y el departamento de Florida es de los que está mejor posicionado. Esto está en todos los índices, los pueden buscar si quieren. Bien. Y el abigeato, bueno, pero se ata con lo que yo le decía hoy. Tenemos un problemón ahí, ¿vio el último caso? No, Aberrante. aberrante, Sucedió es- en Canelón Chico, ahí donde le No, sacaron no, 10 kilos de carne a un animal vivo. No vamos a pasar las imágenes porque pero son es- de tremenda sensibilidad. El pobre animal que sobrevivió y el dueño que lo sacrificó, porque obviamente, ¿qué va a hacer? queda ¿no? otra, pero hay Pero- una cuestión de que eso demuestra también de que Deterioro. tenemos gente Sí. conviviendo con nosotros Sí. que no está Hay en este mundo. hay una cuestión que... Están en otra dimensión. Bueno, yo cuando veo eso me cuestiono la evolución. Por eso digo. Hay acciones que Están en otra dimensión. con lo evolutivo me parece que no tiene nada que ver. Están en otra dimensión. Por lo menos por lo que nos pasa en el alrededor. Temas que tienen que ver con el gobierno departamental y que son conflictivos y que arrancaron en el 2019, Bueno, pero Juan siguen en el Viera 20. quiere volver a trabajar. Bueno, yo le iba a decir eso. Pero vamos a decirlo con A ver. todas las letras. Resulta que, de acuerdo a la información que yo tengo, me dirá, tenés la misma o no. A ver. Parece que hubo una especie de acuerdo, un pacto de Sí. no agresión, Sí. y a Viera, al presidente de ADION, funcionario de inteligencia, dijeron, andate para tu casa y el año que viene vemos, por el Sí. 2020. Sí. Entra dentro de una de las condiciones del pacto de no agresión. Viera aceptó esa condición, pero ahora quiere volver. Se ve que no ¿Y quiere trabajar? ¿Quiere volver a trabajar? no quiere estar en la casa de Juan Viera. Más que nada está limitado a hacer actividades sindicales, según dijo él mismo, las cuales se está cumpliendo, pero quiere volver a trabajar. Entonces, lo clave ahora en estos próximos días, el 14 de enero hay una nueva reunión. Estuvo en ese acuerdo, la representante de la Federación de Funcionarios Municipales. Valeria Ripoll. Estuvo acá, Mariana Ripoll. Valeria Ripoll. Valeria. Nadie se enteró. Fue una reunión a puerta cerrada. En la Intendencia. En la Intendencia, entre ella, entre Viera y cosas. Viera aceptó los términos, la Intendencia también aceptó los términos, obviamente,
Pero Juan Viera ve que no hay demasiado andamiaje para la resolución del problema, que tiene que ver con aquellas horas extras famosas de los inspectores de tránsito. ¿Dónde están? Las horas extras de los inspectores de tránsito, las remesas que no se sabe qué pasó y hay una causa abierta con un funcionario municipal procesado. Cerramos el año con la confirmación del proceso. La confirmación del proceso por parte del Tribunal de Apelaciones. Los ministros del Tribunal de Apelaciones entendieron que el proceso estaba bien hecho. Esto es garantía para la justicia y para todos los que estuvieron involucrados. Pero lo que falta de eso es una condena. ¿Por qué no hay condena? Porque es por el código anterior. Entonces, ahora volvió el trámite, vino la confirmación al juzgado. Obviamente que la jueza dio por satisfecha su trabajo. Hay que recordar que detrás de esto está el trabajo de un juez. y de los que laburan con el juez, porque hay que recordar que en esa tarea el juez investiga, ¿no? Es por el código viejo. Por el código viejo. Por eso es importante remarcarlo. Entonces, investiga el juez, quienes colaboran con el juez, la policía. Bien. Eso volvió y ahora vuelve a fiscalía, ¿tá? Para que el fiscal entienda si él o la fiscal entienda si está de acuerdo. Se amerita el procesamiento, ¿no? O no. Si está de acuerdo, condena. Si está de acuerdo, condena. Con la condena. Ya está procesado. Si está de acuerdo, condena. Por peculado sería el caso. Específicamente porque estamos hablando de desaparición o extravío, desaparición de la cosa pública. Que en este caso es dinero. Es dinero. Y si no, desestima. Veremos qué es lo que pasa. Y el otro caso que está es el del funcionario que cobró sin ir a trabajar. Y no sé por qué orden. pasó. Eso sigue a nivel judicial. ¿En qué quedó la investigación del caso Y Cabrera? este año 2020 va a explotar. Va a saltar ahora, dice usted. Va a explotar. En cuanto se levante la feria, judicial. Lo que pasa es que en Florida no en cuanto se levante la feria. Cuando el proceso judicial va a continuar continúe, el proceso inmediatamente exacto. después de la feria. Lo que pasa es que en Florida, lamentablemente, esto es una lectura estrictamente personal, nos hemos acostumbrado a que yo digo cualquier cosa sobre tu persona, te califico o te descalifico a mi antojo, lo hago abiertamente y no pasa nada. Por ejemplo, desde la Intendencia, jerarcas municipales, más allá de los que se tomaron a golpes de puño en algún momento, y solamente fueron sancionados, no fueron retirados de su lugar de trabajo, desde la administración se trató al gremio de trabajadores de nazis. Sí, hay un Es decir, entonces, acá es como que vale todo. Hay un desprestigio del valor del lugar que ocupa cada uno, porque, por ejemplo, para mí, la figura del intendente, por ejemplo, la del intendente, el jefe de policía, son autoridades del departamento. Merecen un respeto. Un presidente de un sindicato que representa a un grupo de trabajadores también. Sí. Y más cuando lo que más me llama la atención es que todo esto suceda y no exista ningún tipo de análisis para ponerle freno, porque estamos hablando de funcionarios públicos. Sí. Son funcionarios públicos los jerarcas y no solamente los funcionarios, los trabajadores. Claro. Los jerarcas, por más que sean jerarcas de confianza, son funcionarios públicos. Que están ocupando un cargo de confianza, son funcionarios públicos. A mí, en ese momento, bueno, tal vez pasa el síntoma por ahí, Alberto, por lo que usted dice, uno se va acostumbrando. Creo que está mal acostumbrarse. Pero nos mal acostumbramos a lo malo. A mí me llamó la atención que la escalada, porque fue una escalada en idas y vueltas, en dichos que fueron subiendo de tono. Era quien gritaba más fuerte. Sí, pero por no decir otro dicho, ¿no? Pero a los protagonistas que tuvo. Sí, claro. Fueron los funcionarios públicos. Exacto. Todos los funcionarios públicos. Los de ADEOM. Y los jerarcas. Y los jerarcas. Desde el intendente para abajo, Sí, claro. Por eso tan responsable el intendente como el secretario, como el director de lo que sea. Sí, claro. O sea, todos los funcionarios públicos, en ese momento. Y quedaron en eso, entre los dos bandos, digamos. Uno no pretende que... Yo lo que espero es un deseo muy... demasiado, quizás. Utópico, no.
Y utópico para los tiempos que se vienen, que son tiempos de campaña electoral, pero Sí. sería interesante que el nivel de discusión se elevara y, por ejemplo, se analizara profundamente los temas que hemos planteado hoy aquí, hacia dónde tiene que crecer el departamento, de qué manera, cómo podemos convivir mejor y no seguir generando estas pequeñas chacritas, porque lo que hacen es que lo que se pretende hacer es fortalecer al que está en determinado cargo con poder. Yo creo que más no puede hacer porque uno si pasa raya creo que bastante hizo, pero el que estuvo laburando en eso fue el presidente de la Junta, Ignacio Costa, que trató en todo momento y cada vez que hablaba y en cada mensaje que daba de decirle a los ediles, que son nada más ni nada menos representantes de varios partidos políticos, de que allí no, de que el tono allí y la lucha y la rispidez no. Es fundamental la convivencia, porque eso es lo que se transmite hacia abajo. Yo creo que Ignacio Costa le va a dejar una marca bastante indeleble en el... Pero es interesante levantar la vara en ese en sentido. la Junta Departamental. No solamente porque fue... Ahí tiene un antes y un después. Sí, claro. El edificio de la Junta Departamental. Al fin se hizo un edificio accesible, acorde a las necesidades. Acorde a las necesidades, con un hemiciclo como debían tener los ediles. Sí, alguno puede decir se gastó mucho, se gastó poco, bueno, se devolvió plata. O sea, la plata se devolvió, yo estuve buscando. Costa no sé cuánto fue que dijo que habían devuelto, es decir, no es que devuelva plata. No, claro. Se hace un presupuesto y se gasta menos de lo que se había presupuestado. Por lo tanto, no se usa determinada cantidad de dinero. Claro. Esa cantidad de dinero va, como a veces dicen a nivel nacional, a rentas generales. En este caso, vuelve a la Intendencia. Que a la Intendencia le viene bien tener plata, por supuesto, porque está muy mal. Como backup. Exacto. Le viene muy bien. Yo recuerdo en la época de esto, Pinchi padre, sí, también no gastó, creo que en aquel momento fueron 8 millones. Y en la época que estuvo Jesús Bentancur, donde era de presidente, devolvió también, no me acuerdo si fueron 4 o 6 millones de pesos. Es decir, todos más o menos dentro, todos gastaron, porque tenían un presupuesto para moverse, pero gastaron menos de lo que tenían que gastar. Fueron un poco más austeros, digamos, en ese sentido. Austeros. Y Costa además le deja la huella, ya que estamos con este repaso de cosas interesantes, de que es el único reelecto, presidente en la reelecto Junta Departamental. de la Junta Departamental. Y por todos levantaron la mano. Por unanimidad. Sí. Unanimidad. Por todos. Hablemos correctamente. Por Es todos. otro detalle Capaz interesante. que tiene que ver con esa apuesta que hizo Costa, ¿eh? Capaz que tiene que ver con eso. Yo Digo, creo para que se tome que se tomen los de buenos ejemplo. ejemplos. Levantemos la vara de la Porque discusión. Yo los qué sé. patoteros me tienen cansado. Este año, yo sé que me estoy poniendo viejo y los patoteros me tienen ¿Y cansado. lo han patoteado mucho? No, pero para mí, cuando yo escucho una declaración violenta hacia otra persona, Sí. me está violentando también. Sí, cuando hay violencia... Me siento agredido, sí, aunque no venga para mí. Sí, yo creo que el tema de la violencia este año, el 2019 fue complicado. Bueno, del 2019 al 2020 lo que se confirma, que dijimos en esta misma mesa también, en otro programa, Sí. porque ya nos quedamos sin tiempo, es el fin de la ilusión magnética. Bueno, No se terminó de pagar y ya se está comprando LED bajo el mismo sistema. No se sabe si dio buen resultado o no dio buen resultado, porque no hay números. No hay números, y por más que yo sé, tengo un aprecio, un respeto profesional, sobre todo profesional, el reconocimiento al director de Asuntos Legales y Transparencia de la Intendencia, que habla de que es transparente. No es transparente. No hay transparencia en la información que brinda la Intendencia. pero No ha es hecho clara. un esfuerzo enorme. Ha hecho un Jorge esfuerzo, Reyes, por eso. pero no le han llevado al apunte. Usted Él dice lo que- ha intentado. Ajá. Repase las respuestas de los pedidos de informe y algunos son un chiste. Es una tomadura de pelo hacia los ediles. Sí, el ¿Qué otro se día hace? Pablo Lanz se enojó con esa cuestión. Bueno, ahí está, ¿ves? Ya le digo que se enojó con esa cuestión, sí. Si bien se respondieron todos los pedidos de informe, claro, el tema es en cómo se responde. usted me pregunta a mí, ¿cuántos caramelos se compraron? Sí, comimos caramelos de chocolate. Claro, no. Yo le contesto que compramos caramelos, Claro. pero no le respondo cuánto. Claro. Bueno, Por pero ejemplo. ahí tal vez, o no estén los tiempos para que llegue la información. Sí. Digo, yo no quiero justificar, ¿no? Pero habría que preguntar por qué es el tono. Es